que tiene todo el reino, la gloria, el imperio y la majestad. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer una palabra aquí en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8. La palabra de Dios le dijo a Josué una palabra muy poderosa. Desde el principio, ¿verdad? Que Josué empezó a escuchar a Dios. Dios lo llamó y le indicó la forma que debía de andar delante de él. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 8. Gloria al Señor. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este libro, la palabra de Dios, esta palabra, ¿verdad?, es la que da la victoria. Por eso hemos titulado este mensaje: Victoria a través de la palabra. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos escudriñan la palabra? Si la palabra de Dios es la que nos enseña, gloria a Dios. Nosotros en la Biblia encontramos declaraciones de hombres de fe, ¿verdad? De hombres de poder que han declarado, y no solamente declarado, sino que hecho la voluntad de Dios. En ocasiones vemos hombres aparentemente insignificantes, ¿verdad? Hombres insignificantes, pero para Dios no hay nadie insignificante. Y hoy día yo creo que aquí, con los que estamos aquí y con los que puedan ver y escuchar esta palabra, Dios puede levantarlo y hacer grandes cosas. Porque Dios seguirá levantando y levantará hombres y levantará a gobernar las naciones y a dirigir iglesias, yo no sé, encaminarlos por una atmósfera de adoración, ¿verdad? Porque la adoración es lo que Dios busca de su pueblo, ¿verdad? Que le adoremos, que nos levantemos, que los elevemos más cada día como guerreros, como guerreras, como mujeres que han sido llamadas, gloria a Dios, a construir, ¿verdad? A edificar, a plantar, ¿verdad? A ir y hacer cosas diferentes, tener esa conexión con Dios, amén, como la tuvo estos hombres de la palabra, como Elías, ¿verdad? Una conexión con Dios directamente. Y vamos a hablar de Josué, porque esta es la palabra que nos está dando el profeta Josué, ¿verdad? Allí en el capítulo 1. Pero también vamos a ver el capítulo 10. Pero si yo les quisiera hacer alguna referencia acerca de quién era Josué, sencillamente Josué era un esclavo en Egipto cuando joven, ¿verdad? Que estaba sometido al imperio egipcio y él se creció allí, ¿verdad? Esclavo. Se creció construyendo adobes de barro, ¿verdad? Se creció, ¿verdad? Allí trabajando en el yugo de la esclavitud. Pero más sin embargo, Dios tenía un propósito con este varón, ¿verdad? Y cuando Moisés empieza a querer sacar al pueblo de Israel, de Egipto, este varón va subiendo, ¿verdad? Porque se convierte en el ayudante, ¿verdad? A veces no queremos ser ayudantes, pero es bueno ser ayudante, ¿verdad? Porque este Josué, dice la Biblia, que era un ayudante. Era un ayudante de Moisés, un siervo, hijo de Nun, dice la palabra de Dios. Incluso dice la Biblia que era un varón huérfano, era huérfano. Él no tenía papá, ¿verdad? Sino que él se creció, ¿verdad? Al lado de su familia, de su tío, ¿verdad? De su tío Moisés, el cual le enseñó algunas lecciones, ¿verdad? De combate para que fuera a la guerra, ¿verdad? Para que también fuera un guerrero,
¿verdad? Josué, así quiere el Señor que seamos nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres, así que nos levantemos, amén. Que no estemos en el mismo lugar siempre, ¿verdad? Sino que si estamos un poco bajo, nos levantemos, amén. Y que no nos quedemos allí donde estamos, que vayamos más allá, amén. Que vayamos más allá y que hagamos algo para que el Señor, ¿verdad?, pueda manifestarse por medio de nosotros. Pero hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe y no rendirse, porque si nosotros nos rendimos en cualquier circunstancia, en una cosa fácil, ¿verdad?, vamos a perecer, vamos a perecer. Y la palabra de Dios dice en Josué 8:32 de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que, mire lo que dice la palabra de Dios. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Mire, una copia de la ley. Antes no era la Biblia, ¿verdad?, sino que era la ley. Y dice que, y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca de Jehová, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, le había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Qué podemos decir a esto? Que este varón llamado Josué estaba igual que yo, predicando el evangelio, ¿verdad? Hablando de lo que Dios había dejado prescrito para que el pueblo se pudiera conducir. O bien eligen lo bueno o bien eligen lo malo. Porque hay dos elecciones, o bien lo bueno o lo malo. Entonces, él les leía la palabra al pueblo. Y este Josué ¿quién fue Josué? Fue un conquistador, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes son conquistadores? Amén, gloria a Dios. Somos conquistadores porque a eso nos ha mandado el Señor. Nosotros también somos eso, conquistadores. Y cada día vamos elevándonos más alto, amén. Gloria a Dios. Mire, yo creo que todos nosotros conocemos la palabra de Dios y vemos el capítulo 28 de Deuteronomios. Si usted ve el capítulo 28 de Deuteronomios, están las bendiciones de Dios, una gran lista de bendiciones. Pero si obedecen la voz de Dios y hacen conforme a lo que Dios les ha dicho. Pero más adelante vienen las maldiciones. Si no obedecen y hacen lo que ellos quieren hacer y vivir como ellos quieren vivir. Entonces, Josué empezó a leer y releer lo que es el libro de la ley. El libro de la ley. ¿Cuántos de ustedes quieren victoria? Nadie quiere victoria. Por eso el tema dije victoria, ¿va? Porque el contrario de victoria, ¿qué es? Derrota, ¿verdad? Cuando vamos a jugar un partido de fútbol o vemos que nuestro equipo va jugando, nosotros queremos que ese equipo gane, ¿verdad? Que tenga la victoria. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, ¿verdad? A un examen, a una prueba, ¿verdad? Queremos ganar, ¿verdad? Queremos salir victoriosos.
al igual, ¿verdad? Este Josué tenía que salir victorioso. Y máxime nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, nosotros tenemos lucha contra el diablo, ¿verdad? Y Jesús tuvo lucha contra el diablo. Jesús tuvo que enfrentarse al mismo diablo, ¿verdad? Porque él quiso, lo tentó más bien, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir viendo, pero ¿quién ganó la victoria? ¿Jesús o el diablo? ¿Quién la ganó? Jesús ganó la victoria. ¿Y por qué la ganó? Por la palabra. Amén. ¿Cuántos tenemos palabra en nuestra vida? La palabra, ¿verdad? La palabra que nosotros decimos, la palabra que nosotros proclamamos, la palabra que nosotros hacemos, ¿verdad? Y vivimos. Esa es la palabra que nos hace obtener la victoria, ¿verdad? La victoria. La victoria está, pero en Cristo Jesús, para nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros la victoria está en Cristo Jesús. Vamos a Josué 7:1. Vamos a regresar un poquito al 7:1. Aquí había un hombre que también era parte del ejército de Jehová, que se había ido a la batalla, ¿verdad? Como nosotros leímos al principio, en el capítulo 8, en el verso, perdón, el capítulo 10, en el verso 11 al 15. Si puedo relatarles, es que la situación estaba bien difícil, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido llamado a pelear contra todos los pueblos de los amorreos, ¿verdad? Pero Dios estaba con el pueblo de Israel y los amorreos estaban solos. Ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tenía su Dios, que es nuestro Dios. Entonces, se iban a enfrentar a cada uno de los pueblos. Y a los primeros que se enfrentaron fue a Sehón y a Og, ¿verdad? Unos reyes que los vencieron ellos, ¿verdad? Porque Dios estaba con Moisés. Y después tenían que seguir conquistando, ¿verdad? Tenían que seguir conquistando los pueblos. Así como nosotros cuando vamos a evangelizar, tenemos que irnos levantando, ¿verdad? Si entramos en un lugar, entrar en otro y en otro y en otro. Hablarle la palabra de Dios a la gente. Entonces, eso es conquistar, ¿verdad? Y ellos pudieron conquistar hasta allí. Pero después de ahí que Moisés muere, el sustituto es Josué. Amén. Y Josué recibe el mandato de Dios, ¿verdad? Para que fuera valiente y que no volviera atrás y que hiciera conforme lo que estaba escrito en la palabra. Igual, con el mismo ejército que tenía Moisés, Josué iba a llevar adelante la conquista. Eran 12 capitanes, ¿verdad? Cada capitán tenía su ejército. Pero dentro de ese ejército, el comandante en jefe era Josué, ¿verdad? Josué era el mero mero, como dicen, ¿verdad? Era el general, era el comandante, ¿verdad? El que mandaba todas las huestes del ejército de Israel. Pero en esta ocasión ya ellos habían ganado y les tocaba pelear contra otro reino, que era el reino de Jai, ¿verdad? Pero dijeron los soldados, no, ese Jai es muy chiquito, lo vamos a vencer, solo mandemos unos poquitos soldados, unos 4,000, ¿verdad? Unos 6,000. Y así fue, mandaron 6,000. Y entonces allá, cuando iban entrando al combate, la guerra se arrecia y los de Jai vienen y matan 36 hombres y los demás los echan atrás, ¿verdad? Y Josué, ¿y por qué? Y entonces Josué se arrodilla y se postra ante Dios y rasga sus vestidos y queda ahí postrado y de repente empieza a decirle al Señor, ¿y por qué no me dijiste que ibas a ganar siempre conmigo? Pero él no sabía que había uno que había desobedecido, había prevaricado y había transgredido la ley. Este varón era
Acán. Acán era un capitán, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el verso 7, dice la Biblia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Saera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Había pecado, había desobediencia, se habían contaminado. Pero como Josué era el comandante, él era el que tenía que estar de rodillas, porque él era el que estaba perdiendo la batalla. No era Josué el del problema, amén. Así sucede en la iglesia muchas veces, ¿verdad? No era el pastor el problema, no era tal el problema, sino que era alguien que había cometido un error, ¿verdad? Y por eso no se mueve la presencia de Dios, y por eso la atmósfera de adoración no se siente, y por eso el Espíritu Santo no se derrama, y por eso la gloria de Dios muchas veces se estanca. Pero viene Dios y le dice: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Qué tremendo. ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante del Señor porque hemos perdido una batalla, verdad? Pero Dios siempre está contigo. Pero si usted está más alto, elevando más alto, busque más, elevarse más, mejor, más alto. No vaya cayendo, ¿verdad? Porque si usted cae, levántese. Y si se levanta, levántese más. Porque a través de la Biblia nosotros vemos hombres que se han ido levantando, ¿verdad? Tal vez hombres como Josué, como usted, como yo, y se han levantado y han hecho grandes proezas, ¿verdad? Grandes maravillas. Grandes maravillas. Así como Elías, al igual que Josué, se levantó hacia lo más alto. ¿Quién era Elías? Un profeta, amén. Elías era un profeta, pero Elías, cuando llegaba a un lugar, el pueblo cananeo, ¿verdad? El pueblo Baal, tenían miedo, tenían temor, porque sabían que Dios estaba con él. Amén. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios entra a un lugar, muchas veces hay temor porque dicen: ya llegó ese va a encender la llama. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Segunda de Reyes 2:11 al 14. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí con respecto a este varón llamado Elías. Mire lo que sucedió. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Imagínense un caballo de fuego con carros de fuego. Apartó a los dos. ¿Y quién eran esos dos? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba. Mire cómo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria a Dios. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, dice, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¡Qué tremendo! Y mire qué hizo este varón, porque este varón estaba pidiendo una bendición de este otro varón de Dios. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Mire, ¿cuántas veces usted puede decir: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Se construyó un puente, amén. Esos son los puentes, yo no sé, ¿verdad?
si es mejor hacer un puente o repartir las aguas de un lado a otro, ¿verdad? Pero ahí lo que se hizo fue un puente para pasar en seco. Claro, ¿verdad? No es necesario de construcción, porque Dios mismo, al golpear las aguas, Eliseo dice que las aguas se abrieron, lo mismo que se habían abierto cuando Elías, ¿verdad?, iba entrando a Gilgal. Asimismo, la bendición de Elías cayó sobre Eliseo, y los hombres vieron que Eliseo había tomado la misma bendición de Elías, el poder de Elías, el espíritu de Elías, dijeron ellos, que no es otro que el espíritu de Dios, amén, el espíritu de Dios en su vida, gloria a Dios, para hacer maravillas. Bendito el nombre del Señor. Nosotros tenemos que elevarnos, hermanos, tenemos que elevarnos más alto, al igual que estos varones de Dios, ¿verdad?, se han elevado. ¿Qué le parece? Ir al cielo de un solo. ¿Y a qué vamos al cielo? Solo por ir. Vamos a gobernar, amén. Vamos a gobernar las naciones, amén. Vamos a gobernar, ¿verdad? Y vamos a venir en caballos blancos y vamos a venir a juzgar a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay victoria, amén, en Cristo Jesús. Por eso es que hay victoria en la palabra de Dios. Camina como Elías para que puedas volar. Amén. Camina tú, hermana. Es la manera, ¿verdad?, que tú puedes volar. Dios te hace volar por la palabra a través de la obediencia. Es con la obediencia. Te hace conquistar, te hace gobernar por medio de la fe. Amén. Y el caminar como Josué, como Elías, en santidad delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque él vivía una vida de santidad. Por eso Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros como siervos y siervas de Dios tenemos que construir. Amén. Tenemos que construir. Dios le dijo a Abraham, construyeme un arca. Construyeme un arca. ¿Y qué hizo Abraham? La construyó. Perdón, Noé, construyeme un arca. Y Noé la construyó. Noé obedeció, aunque se mirara una cosa, ¿cómo podríamos decir? Absurda, porque ¿para qué voy a construir un arca donde todo es seco, donde no hay ríos, ni hay, ¿cómo se llama?, mares? Pero él se puso a construir el arca y la construyó. Y es por eso que nosotros a veces actuamos a veces como locos, ¿verdad? Actuamos como locos. Yo creo que la gente decía, este Noé está loco. Pero él seguía construyendo. Si Dios le pide a usted que construya, hermano, construya. Amén. Si le pide que construya amistades con alguien, construya amistades. Si le pide que construya alianzas con alguien, construye alianzas. Y hay veces que uno construye muros también. Muros para que no pasen de aquí para allá, ni de allá para acá. Dios te puede llamar también a construir un muro. Hay que construir lazos de amistad, amén. Hay que construir argollas, aunque dicen algunos que las argollas no son buenas, ¿verdad? Yo diría que no son buenas para el que está fuera de la argolla, ¿verdad? Pero sí son buenas las argollas. Hay que construirlas. Hay que construir. Sobre todo hay que construir. Mire, construir, esto se construyó, gloria a Dios. Hay unos que no tienen. Amén.
Hay que construir, pero sobre todo hay que construir altares a Dios, amén, para adorarlo, gloria a Dios. Todos estos hombres, Elías, Abraham, Noé, Josué, cuando iban por el camino venciendo, iban construyendo. ¿Y qué cree que construían? Altares para adorar a Dios, para que la atmósfera de Dios estuviera allí, gloria a Dios. Porque si no está la atmósfera de Dios en un lugar, no hay poder, no hay respuesta. Usted puede estar pasando por una situación difícil, una situación de enfermedad, una situación de crisis económica, puede estar pasando una situación de infidelidad o no sé de qué, porque el diablo anda allí como león rugiente. Pero si usted no construye la atmósfera de Dios, Dios no va a actuar. Dios no va a actuar. Entonces hay que construir esa atmósfera en nuestros hogares, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay que construir. José se rodeó de generales también que fueran leales. Amén. Porque si usted se acompaña con personas que no son leales, lo van a traicionar. Lo van a traicionar. Pero dicen que Caleb era un soldado el más leal a Josué. Este Caleb fue fiel a Dios. Amén. Fue fiel a Dios. Porque después de tener 40 años cuando lo mandó Moisés a espiar la tierra, duró 45 años en el desierto y todavía no le habían dado la propiedad de él. Pero él la pidió y dijo, Moisés me la prometió y dijo que me iba a dar mi herencia y que iba a ser el monte de Hebrón y que allí iba a ser una herencia perpetua para mí, para mis hijos y los hijos de mis hijos, de generación en generación. Entonces nuestra herencia con Cristo es perpetua, amén. Pero si somos fieles, si caminamos con Él, si tenemos fe y si no nos rendimos, amén. Yo les digo a mis hijos en mi casa, aquí nadie se rinde. No sé cómo le dice usted a los suyos. Aquí nadie se rinde. Y una palabra tiene que decir mucho, amén. Tiene que decir mucho una palabra. Porque Dios cumple sus promesas, pero para los que no se rinden, amén. Porque el que se rinde, pierde. Pierde hasta el salario, ¿verdad? Si se va usted del trabajo, pierde. Vamos a Josué 14:7. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Josué 14:7. Gloria a Dios. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Qué tremendo. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y quiero destacar el 9, porque el 9 sí me encanta. Y dice así: entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Belleza. Así le va a decir el Señor a usted aquel día. Por cuanto nunca te apartaste del Señor, por cuanto te estuviste siempre en la casa, en los lugares y en las vigilias, en las oraciones, en las construcciones y en todo lo que la iglesia hizo. Ahí estuviste tú. Ven,
Toma tu parte que te corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es para los que se rinden, amén. Esto es para los valientes. Esto es para los que tienen fe y llegan hasta la última instancia a conquistar. Gloria a Dios. A poseer. A establecer. Gloria a Dios. A ese Dios le tiene un lugar escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios te resuelve, amén. Dios no es como algunos que te prometen y no te resuelven. Dios te resuelve. Dios, las promesas de Dios se cumplen. Dios cumple todas sus promesas, como les decía. Dios cumple todas sus promesas y le cumplió a Caleb y te va a cumplir a ti y me puede cumplir a mí, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él no se arrepiente. Pero siempre tenemos distractores. No te dejes llevar por los distractores, hermano, hermana, amigo que me escuchas. No te dejes llevar por los distractores. Los distractores todos los conocemos y aquí lo hemos hablado. ¿Quiénes son? Hay 3 distractores principales en este tiempo que nosotros estamos bregando con el Señor. Número 1, el diablo. Número 2, el mundo. Y número 3, la carne. 3 distractores. El diablo quiere distraerte a ti y hablarte a tu cabeza y decirte cosas. Nadie me puede decir aquí que no le hable el enemigo. El enemigo habla en la mente de la gente, diciéndole cosas que no están en la palabra de Dios. El mundo te invita a ver cosas, a entretenerte con las cosas, entretenciones que te llevan a descomunicarte, desconectarte con el Señor. El celular. Y hay muchas cosas que quizás son más graves en el ser humano. Gloria a Dios, que se llama pecado, amén. Y el pecado los contamina y los traiciona y se dejan llevar por él. Igual que la carne, ¿verdad? Porque la carne todo lo quiere. La carne es jactanciosa, es envidiosa. La carne es arrogante, es egoísta, es avarienta. Y cuando yo le digo eso, lo estoy diciendo en un sentido general. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene esas luchas en su mente, amén. Tiene esas luchas en la carne, amén. Tiene esas luchas aquí. Y quiere lo que tiene el mundo. Y quiere lo que tiene el malvado, dice la palabra. Pero no dice el salmista, no te envidies ni te hagas, ¿verdad? Comparaciones con el que no anda en tu camino, sino que anda en su propio camino. Porque nuestro camino es un camino angosto, amén. Y por eso tenemos que cuidarnos de esta carne, amén. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Dios. No se deje llevar. Deje de llevar por la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y obtendrá la victoria. Obtendrá la victoria. Porque la victoria es segura. Es como cuando juega el Olimpia con el otro equipo que empezó a entrar, ¿verdad? Es seguro que le metió 2 o 3, ¿verdad? Es como cuando el enemigo es pequeño y el otro es más grande. Es seguro que lo dobló en el primer round, ¿verdad? Es como cuando el diablo quiere meterse con Jesús. Si Jesús es el creador y el diablo es creado, ¿verdad? Él tiene cierto poder, pero no tiene el poder que tiene Jesús, porque Jesús es mismo Dios. Vámonos a Mateo, porque el enemigo también te tienta. No te dejes llevar por el enemigo. El enemigo conoce la palabra de Dios.
Jesús rechaza la palabra de Satanás y le cita la palabra del Señor Dios. Y vamos a la palabra. Como Jesús, el mismo Dios, en Mateo 4, le rechaza la palabra al Satán. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que Jesús estaba en ayuno y que sintió hambre. Él estaba viendo la oportunidad, así como mira la oportunidad en usted y en mí para querernos convencer. Pero Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos llamados a vivir de la palabra, amén. Somos llamados a confiar en la palabra. Somos llamados a meditar en la palabra. Somos llamados a permanecer en la palabra. Y con quien había topado Satanás, con el mismo Jesús. No pudo. La victoria es de Jesús. Y luego dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, oiga bien, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Este pasaje está en el Salmo 91 y usted lo ha leído. ¿Sí o no? Y era una promesa de Dios para Jesús. Y es una promesa de Dios para usted y para mí. Pero Jesús se negó y quiso contradecirle, porque él sabía que no había necesidad de hacerle caso al diablo. ¿Ven? No hay necesidad de hacerle caso al enemigo. No hay necesidad de hacerle caso al que no tiene a Cristo. Hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Y al que le tiene una palabra para que usted en un momento difícil sea la palabra oportuna y necesaria. Animar a otro que está débil, que está triste, que está desanimado, que está enfermo, que no tiene que comer. Pero Satanás es perverso y malo. Y mire qué propuesta. Tremenda propuesta. No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Solo porque yo mire que ese carro tiene cuarta y quinta y sexta, me voy a suspender en las curvas y voy a ir a doblarme en las curvas. No, yo sé que tengo que ir despacio, amén, porque me puedo dar vuelta, ¿sí? Soy muy cristiano, pero voy en un carro y voy en la tierra, amén. Pero Satanás así te quiere decir a veces: tú porque eres pastor, porque eres pastora, porque eres hijo de Dios, cometeste imprudencia, cometeste otra cosa.
que a vos no te va a pasar nada. No, no. Tengamos cuidado, amén. Tengamos cuidado. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿Verdad? Aunque tengamos los recursos, los medios, a veces la fuerza. Si la victoria no la dio Dios porque el pueblo, porque los soldados de Israel eran los mejores soldados. No. Si dice que cuando iban despeñados, dice, porque se habían reunido una coalición de reyes y eran millares de millares. Y dice que cuando iban bajando, dice que los rayos esos que salen en las tormentas, los granizos, mataban miles de soldados. Y eran más los que mataron los rayos que los que mataron los soldados. Y por eso fue que Josué dijo: sol, detente, ¿a dónde? Sol, detente en Gabaón. Gabaón viene de Gabaonita, ¿verdad? Los Gabaones, ahí estaban los Gabaonitas. Sol, detente en Gabaón. Porque ya el sol ya estaba decayendo y los millares de millares venían en contra del pueblo. Y un hombre sencillo como Josué se para por la palabra y dice: sol, detente en Gabaón, porque si lo llega la noche aquí los van a hacer destruidos. Y dice que no hubo un día ni antes ni después como ese día, que el sol no se movió de allí y el pueblo de Israel venció todos los gabaonitas. Y aún los reyes dice que se fueron a encuevar, porque la victoria estaba en la palabra de Dios. La palabra que Dios le había puesto a este siervo de Dios era por el Espíritu, gloria a Dios. Y el mismo Dios le cumplió, le hizo caso, porque era lógica, era necesario que el sol se parara para que ellos lucharan. No crea que era una lucha, una guerra de 3 horas, como decimos ahora, 3 horas o 4 horas. Era una lucha de 3 días y más, y solo con la espada, y dándole, y dándole, y dándole. Pero Dios con sus ángeles estaba destruyendo al pueblo enemigo del pueblo de Dios. Así tenemos nosotros enemigos, hermanos, pero son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Si Eliseo una vez les dijo a los que lo acompañaban: mira cómo están aquí, y habían carros de fuego, dice, y caballos de fuego peleando por el ejército de Eliseo. Y ellos no lo miraban, pero Dios a través del siervo hizo que ellos lo vieran, y lo vieron, y entonces tuvieron ánimo. Por eso yo le digo: tenga ánimo, hermano. No se sienta por un problema que tenga a quedarse, no se sienta por un problema que tenga a morirse, no se sienta por un problema que tenga a no congregarse, a no orar, a no buscar a Dios, a no permanecer con Cristo. Levántese, porque Dios está con usted. Si el mismo Elías se fue a encuevar porque dijo que era el único que había quedado, dijo. Y Dios le dijo: hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. ¿Y vos crees que estás solo? No estás solo. Amén. No estás solo, hermano. Hermana, no estás sola. Y en conclusión, Dios cumple todas las promesas que dejó en su palabra. Dios las cumple. Dios las cumple. Dios no miente. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, a Caleb, incluso a Rahab la ramera, mire, que no le iba a destruir a ella ni a la familia. Y dice que Dios la libró por cuanto ella había escondido los espías. Dios cumplió con la palabra. Dios sacó agua de la roca. Dios venció a todos los pueblos amorreos. Gloria a Dios. Dios paró el sol, porque no fue Josué, sino que fue Dios, para que no avanzara el día.
y el pueblo de Israel ganara la guerra contra las coaliciones de muchos reinos y reyes. Hermano, hermana, hoy mismo Dios está peleando por usted y por mí. Gloria a Dios. Dios puede sacarte de cualquier situación que estés pasando, hermano. Yo los he visto a varios que han venido aquí enfermos y después los miro sanos. Yo estoy confiando. Solo te piden que tengas fe y que te aferres a Él, gloria a Dios. Que te aferres al Señor y que confíes en el Señor y que confíes en su palabra y que pongas por obra su palabra y que te metas con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Tremendo. Dios tiene la victoria. Gloria a Dios. Pero esa victoria tú la conquistas. No te la va a dar Dios así nomás, sino que tienes que conquistarla. Ponte de pie en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu victoria, Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones que son grandes cada día, Dios, para nosotros, Dios. Cosas a veces que ojo no vio ni oído yo, Dios. Cosas, Dios mío, que aún no nos hemos imaginado. Y tú, Dios mío, las has entregado en nuestras manos, Señor. Padre, gracias, Dios. Porque a veces pensamos que solo lo material, Dios. Pero hay otras cosas que son más importantes, Señor, que eso. Cuando hay debilidad en el hombre, cuando hay pecado en el hombre, cuando hay desobediencia en el hombre, cuando hay falta de entendimiento, Dios, tú traes el entendimiento, tú traes la respuesta, Dios. Tú traes la sanidad, tú traes, Dios, el momento propicio y el lugar propicio, Dios, para que nosotros encontremos la victoria, Dios. Así como Josué, Dios, con todo su pueblo. Oh, santo, poderoso, glorioso, tu palabra se cumple, Dios, y seguirá cumpliéndose cada día, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga.